asambleísta Encarnación Ducci. Ahí está. Muchas gracias. Señor presidente, no sé si escucha el audio. Lo escuchamos, asambleísta. Muchas gracias. Tengo aquí una ventanita que... Bueno, muchas gracias. Señor presidente, un saludo especial para los colegas legisladores. Quiero iniciar esta tarde felicitando a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de este Parlamento por el trabajo realizado para contar hoy con el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Educación Intercultural. De hecho, son varias las reformas que buscan mejorar la calidad de educación y que responden a las demandas reales de la población nacional. ¿Cómo no resaltar las reformas que se incorporan para mejorar el sistema de protección en el ámbito educativo, para prevención y eliminación de la violencia? La obligación y las sanciones cuando no se cuenten con los departamentos de consejería estudiantil en cada uno de los centros educativos, por ejemplo. ¿Cómo no estar de acuerdo, valorar, reconocer y justipreciar el trabajo que han venido realizando por décadas los educadores comunitarios populares, a quienes se les ha privado de un derecho humano fundamental, el derecho a la seguridad social? Permítame, colegas legisladores, por el hecho de identificarme orgullosamente como quichua cañari, dedicar más mi tiempo para hablar sobre el sistema de educación intercultural bilingüe, que ha sido abordado casi por todos los colegas legisladores que han intervenido en este punto. Es más, la señora ministra de Educación en su comparecencia en este pleno legislativo ha mencionado que se va a dar la autonomía al sistema de educación intercultural bilingüe y que plasma en este proyecto de reforma. Así lo dijo. El señor secretario me podrá certificar y seguramente existirán los correspondientes registros en el audio en secretaría. Pero hay que incorporar en la propuesta, señor presidente de la comisión, Jimmy Candel, distinguidos colegas miembros de la comisión, porque al analizar el texto del articulado de esta propuesta, no existe tal afirmación. Colegas legisladores, ustedes tienen que estar conscientes que los pueblos históricamente marginados y despojados, solo a través de la resistencia y la insistencia, hemos recuperado en cierta medida el respeto y el reconocimiento, primero como seres humanos. Hemos logrado el acceso a la tierra, el acceso al voto y a la participación política y posiblemente el acceso a la educación. Recordemos, señores asambleístas, que en el año de 1989 se crea el modelo de educación intercultural bilingüe en nuestro país, que nos permitió comenzar a superar primero los complejos provocados por la conquista y el eurocentrismo que sembraron lamentablemente en el inconsciente de nuestros pueblos. El modelo de educación intercultural bilingüe que tenía como finalidad revalorizar el conocimiento ancestral y cósmico al servicio de una sociedad degradada, sobre todo para construir un país plurinacional e intercultural. Principio que se incorporó en la Constitución del año de 1998 y se ratificó también en la Constitución del año 2008. Pero pasaron 30 años y lamentablemente, sí tengo que decir, por el sentimiento que tengo, colegas legisladores, una banda de delincuencia organizada se tomó el poder y a punta de criminalización y cárcel botó al tacho de la basura todo lo logrado con el modelo de educación intercultural bilingüe. Con ello, el cierre de más de 6,000 escuelas rurales, la deserción escolar, el despido masivo a los educadores bilingües, el despojo de las infraestructuras construidas mediante gestión comunitaria y mingas en los centros educativos comunitarios. Es decir, desde 1988 se logró institucionalizar la educación intercultural bilingüe con jurisdicción propia
a través de la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Sin embargo, en el año 2009, a través de un decreto, se eliminó la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, con fines divisionistas del Estado ecuatoriano y con criterios que trataron de discriminar a los pueblos y nacionalidades indígenas. En julio del 2018, ante la exigencia de los pueblos y nacionalidades, mediante el decreto 445, el presidente Moreno dice públicamente que se nos devuelve la educación intercultural bilingüe, que cuando como fue vicepresidente también lo ayudó a desmantelar de alguna manera. Bueno, decíamos, por fin han entendido. Decíamos aplausos, fiesta, banda de pueblo, fotos, comida, pero puro show. Todo fue un engaño. Era un decreto que no devolvía la autonomía de educación intercultural bilingüe para los pueblos y nacionalidades indígenas, tal como funcionaba desde el año 89-90. Y como establece, por supuesto, también nuestra constitución de la República del Ecuador, que hoy está vigente. Hoy, el secretario o el subsecretario y todos los demás funcionarios de esta secretaría, lamentablemente tengo que decir, son como marionetas que tienen que firmar y ejecutar las disposiciones del ministerio, disposiciones que responden a fines políticos y no a fines técnicos, pedagógicos, didácticos para la construcción de una sociedad intercultural. Por ello, señor presidente, ratifico mi propuesta que fue presentada en su momento. Señor presidente de la comisión, compañeros miembros de la comisión y señores asambleístas, para que se recupere en realidad, en hechos y derechos, la autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe, para que seamos los pueblos y nacionalidades quienes desarrollemos políticas públicas de educación en base a directrices generales, por supuesto, para ser los gestores del quehacer educativo y no dejar morir nuestra riqueza milenaria propia de esta tierra. ¿Acaso podemos negar que en el ámbito de la justicia, por ejemplo, es preferible la ortiga y el agua en vez de ver sangre, terror en las bodegas de muerte y perfeccionamiento de la delincuencia impuesta por el sistema? ¿Acaso la minga, la medicina ancestral no son aportes para la sociedad? ¿Acaso la misma valoración y mantenimiento de tanta riqueza cultural que fluye en el Ecuador diverso no será un potencial turístico que permita mejorar la economía del país? El cambio que proponemos es un cambio epistémico y sistémico de la educación para los pueblos en el marco de un Estado plurinacional e intercultural. De hecho, la educación que proponemos no solamente es para la vida, la educación es vida diaria y tenemos que concebirlo de esa manera. Por otro lado, señor presidente de la comisión, hay artículos dentro del informe que lejos de desarrollar el sistema de educación intercultural bilingüe, limitan su campo de accionar. Por ejemplo, en el artículo 82, que reemplaza el artículo 78 de esta ley, la rendición de cuentas o la obligación de saber un idioma propio para el personal del sistema. Son objetivos del sistema. Además, porque el artículo 81 de la ley vigente ya contempla los objetivos del sistema de educación intercultural bilingüe. Por ello, sugiero que se revise y sea eliminado. Respecto al artículo 90, que reemplaza el artículo 88 sobre las atribuciones de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, es necesario mantener el literal A de la ley vigente, porque una de las atribuciones importantes es la definición y formulación de política pública intercultural bilingüe, añadiendo la etnoeducación, por supuesto, y muy acertada propuesta. Y luego también pues tienen que venir ya las demás atribuciones, tal como ha establecido y ha propuesto la comisión. Colegas legisladores, la educación es un derecho y el bien más preciado de la humanidad. Y el peor atropello que se ha cometido en estos años es politizarlo, y eso es una realidad que nadie puede desmentir. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y el momento oportuno para abrir la mente, entender y acoger las diversas propuestas
para cimentar las bases de un Estado plurinacional e intercultural, que estoy segura que las futuras generaciones lo vivirán sin ningún prejuicio que posiblemente todavía hoy existe. Esa es mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.